Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Contentos o no? Bueno, oremos. Señor, yo he pensado mucho en este tema. La verdad que te pido que me des sabiduría y que encuentres corazones dispuestos porque es un tema a veces fuerte, confrontante y a veces nosotros no lo queremos asumir. Y pues necesitamos volver nuestros ojos a ti, Jesús, en la cruz de Calvario, donde tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese perdón, en ese momento, nos perdonaste a nosotros también. Y pues gracias, Jesús, por haber hecho de nosotros que no merecíamos hombres y mujeres perdonados por tu gracia. Amén. Mateo capítulo 18, ténganlo ahí, Mateo capítulo 18, que es donde vamos a estar meditando este tiempo. En este mes queremos tomar un tiempo para pensar sobre uno de los temas más relevantes que genera mucha confrontación y que nos debe llevar a pensar en nosotros. Y ese tema es el perdón. ¿Qué tan fácil es para ti perdonar? ¿Qué tan fácil es para ti pedirle a otro que te perdone? ¿Qué tan fácil es para ti asumir una responsabilidad que tú has ofendido a otro o que otro te ha ofendido a ti? Y este tema se llama así, amando a mi hermano y perdonando a mi hermano. Porque amar y perdonar son dos cosas que tú y yo deberíamos tener en nuestra vida como algo constante. Amar y perdonar debe ser una prioridad y debe ser la base de todas nuestras relaciones. Yo no puedo amar si no estoy dispuesto a perdonar. Y no puedo perdonar si no estoy seguro que amo. Entonces, entender el concepto del perdón es importante en nuestra vida porque a veces no entenderlo o no tenerlo claro hace que nosotros no pidamos perdón o no demos perdón. Y Santiago, hermano de Jesús, dice la siguiente. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, hablando de la lengua, que obtuvimos una charla de esos, varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, Santiago nos dice que nosotros vamos a ofender muchas veces. Mientras que tú y yo estemos respirando o estemos dentro de este cuerpo, una de las cosas que más vamos a hacer es ofender a otros. Y una de las cosas que otros van a hacer con nosotros es ofendernos. Cada uno de nosotros a mayor o menor escala va a estar ofendiendo a otros con nuestras reacciones, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. O también se va a sentir ofendido por acciones o reacciones de otras personas. Mientras que tú tengas relaciones con otras personas, siempre va a haber un roce. Pero el perdón es el bálsamo que nos lleva a poder mitigar esas diferencias. La pregunta que vuelve ahí es, ¿y tú estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a cederle gracia y misericordia a esa persona que te hirió? De eso se trata esta serie. Así que cuando hablamos de perdonar, no quiero que pienses en el otro. No quiero que tú digas, uy, ojalá esa persona hubiera estado ahí. Ojalá que tomas ese vínculo de WhatsApp y se lo mande. Oiga, tome, escuche esto. No, ese mensaje no es para él, ese mensaje es para ti. Porque al primero que Dios va a llamar a perdonar es a quién? A mí. Si tú dices que has creído o que Dios te está llamando a creerle, una de las cosas que tiene que ver es el perdón. Y vuelvo y digo, las relaciones personales marcan un antes y un después en nuestra vida. Sucede que en el año 1950 esta era una de las parejas más cómicas y más populares en la televisión mexicana.
Y ellos se llamaban Viruta y Capulina. Ustedes dirán, eso, hagan, Bueno, pues con eso les cuento que yo ni había nacido, pero ellos eran famosos. Viruta, que este señor de acá, se llama Marco Antonio Campos, y Capulina, que es Gaspar Enaine, formaban una de las duplas más cómicas de su época, en un programa que se llamaba Cómicos y Canciones. Así que verlos a ellos los llevó a una popularidad tal que empezaron a darles un programa exclusivo para ellos. Y adivinen quién era el libretista de ellos, el señor Roberto Gómez Bolaños. Él era el libretista de ellos dos. Así que en esta fama, en este auge, en este ir y venir, ellos empezaron a volverse famosos. Y eran como el gordo y el flaco, una historia gringa. Y sucede que ellos empezaron a trabajar y a llenarse de fama. Pero en este ir y venir, Capulina, que es este señor de acá, se empezó a hacer más famoso. Los chistes y la popularidad eran mucho más para él. Y el señor Marco Antonio Viruta empezó a sentir envidia por su compañero de trabajo. Y empezó a crecer en él una rabia por él. Así que pues la productora, como los quería mantener juntos, pues dijo, bueno, hagamos un programa para Capulina y otro para Viruta. Y cada uno tuvo su programa aparte, pero aún así la popularidad de Capulina empezó a ser más grande. Y eso no desestimó el odio y el rencor que su compañero y su compadre, porque era el padrino del hijo de él, empezó a tenerle rabia. Y esa rabia empezó a crecer y crecer y crecer. Entonces uno pensaría que ellos hubieran podido arreglar sus diferencias. Es más, tuvieron diferencias en ciertos contratos y como ya tenían algunas películas que ya habían hecho el contrato, ellos actuaban bien y se reían en la pantalla, pero fuera de la pantalla, el odio de Viruta hacia Capulina era fuerte. ¿Te imaginas estar con una persona que estás trabajando con ella y que te odia? Que te tiene una bronca horrible, que todo el mundo los ve felices, pero internamente el uno no soportaba al otro. Esa era la historia de ellos. Todo el mundo los veía y se reía con sus caras y sus chistes. Y uno pensaría, bueno, quizás lo arreglaron. Y esta hubiera sido la foto de la posteridad. Viruta y Capulina, una gran amistad que trascendió a pesar del tiempo y las diferencias. Así debería haber terminado la historia. Pero la realidad es que no. El odio de Viruta hacia su hermano, de Marco hacia su compadre, fue tal que el día que la esposa de él murió, la esposa de Capulina fue al entierro. ¿Y saben qué hizo él? La sacó de la funeraria. Y él dejó escrito, Capulina, que el día, Viruta, que cuando este señor fuera a su funeral, no lo dejarán entrar. Él murió primero. Viruta murió primero. ¿Saben? Le dieron 3 paros cardíacos. El cuarto fue fulminante. Murió solo y amargado. En cambio, cuando tú ves la historia de Gaspar, ha sido interesante. Él llegó a conocer a Jesús como Salvador personal y murió conociendo al Señor. Pero ¿saben qué es lo triste de esta historia? Que Viruta nunca perdonó a su amigo. Y Capulina murió con la tristeza de no haberse reconciliado con su compadre. Toda una vida odiando a una persona. Toda una vida despreciando a otra persona solo por no reconocer que su orgullo era lo que estaba colocando esa barrera. Y eso hace la falta de perdón en un corazón que no reconoce que necesita arrepentirse. La falta de perdón es una división que nos va separando a veces de las mejores oportunidades. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca del perdón. Jacob y Esaú. Jacob le roba la primogenitura a Esaú y se va. Y luego años después le toca regresar. Y al primero que se encuentra en el camino es a su hermano Esaú. Y es una historia muy fascinante, allí en el libro de Génesis capítulo 32. Esaú está esperando a su hermano, muy probable para matarlo, pero Jacob llega humillándose ante él
Y es la historia más fascinante que yo conozco, que él toma a su hermano del suelo, lo levanta y lo abraza. Y los dos, dice más adelante, que están unidos para enterrar a su padre. Un hermano que había traicionado a su hermano encontró el perdón en él. Y luego eso en otra historia es la historia de José y sus hermanos, una historia ampliamente conocida. Un joven que fue maltratado y humillado por sus hermanos, que fue vendido como esclavo a Egipto y que en Egipto tomó y logró tener el potencial y el poder más alto. Y sus hermanos a causa de la hambruna llegaron a él. Y él teniendo toda la autoridad para poderlos destruir y vengarse, no lo hace. Y resalta uno de los versículos más trascendentes de la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento, que dice, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Teniendo tremenda autoridad lo podía hacer, pero el perdón fue más importante. Otro es David. David vivió por 13 años, por algunos tiempos, siendo perseguido por un rey que lo odiaba, que era Saúl. Y Saúl había tenido una comitiva de 3,000 hombres que perseguía a este hombre, a David, como si fuera una rata. Día tras día, noche tras noche persiguiéndolo. Y en una oportunidad, este hombre, Saúl, se metió en una cueva, lo vamos a ver ahorita, y David le perdonó la vida, teniendo la oportunidad de un solo golpe y nadie le hubiera dicho nada y no lo hizo. Luego, cuando todo el campamento estaba dormido, mandó otro hombre a que le quitara la lanza a Saúl. Podía haberlo matado en un solo instante, pero no lo hizo. Le dio perdón, le dio misericordia a un hombre que no lo merecía. Pero el acto más grande de perdón se encuentra en Jesús, que siendo inocente, que siendo Dios, se rebajó como siervo para para lograr que nosotros fuéramos perdonados. Para lograr que todo lo que nos son nuestros pecados, que todo lo que hacemos mal fuera perdonado. Solamente en Jesús, en su muerte y en su sacrificio que se satisfizo la justicia de Dios, es que encontramos el perdón que necesitamos. Si tú no conoces a Jesús como Salvador personal, es un llamado al perdón que Dios te hace. Es un llamado a la reconciliación a través de Jesús, donde Él perdona nuestros pecados. Entonces, el perdón hace parte de nuestra vida. El perdón es ese bálsamo que limpia las asperezas y que nos ayuda a construir los puentes. Por eso Jesús dijo en Mateo, en el Padre Nuestro, muy conocida oración, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Has orado esa oración? ¿La has tenido en alta estima alguna vez? Porque el perdón hace parte de nuestra vida. Entonces, perdonar es el reflejo de un corazón transformado por el amor y la misericordia de Dios. Mira, herir es humano, pero perdonar es un acto divino. Necesito del poder de Dios y la transformación de Dios en mi vida para poder perdonar a alguien. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú en realidad no has entregado esa carga, como le están hablando ustedes mujeres, no vas a poder ser libre. Entonces, Dios espera de alguien que dice creer en Él que tú seas una persona que perdone. O sea, no es equivalente decir que soy cristiano y que no lo perdono. No es equivalente. No es equivalente que tú estés dentro de una iglesia y dices, yo con él no hablo. No, ese ni me lo nombre. Uy, con él no. No. Te voy a decir algo, no tienes el derecho. Porque no es consecuente. Y lo vamos a ver en la próxima charla, por eso los animo, un spoiler. Entonces, si tú dices que sigues a Jesús y aunque no lo sigas y aunque no creas en Él, vives diciendo, yo no puedo perdonar, el único rey en tu corazón eres tú. Y tú mismo estás pasando por encima de Dios que perdonó tus pecados. Entonces,
Se espera de ti que si has confesado a Jesús como Salvador personal, tú seas una persona que tenga como prioridad el perdón. ¿Qué es el perdón? Perdón significa soltar, dejar ir, liberar de una deuda o culpa. Es otorgar o mostrar favor o gracia a quien no se lo merece. Eso es perdonar. Cuando yo no perdono, ¿qué hago? Agarro. Y lo vamos a ver ahorita. Sostengo, porque yo creo que tengo la razón, porque yo estoy herido. Y perdonar es dejar libre. Eso es perdonar. Es como cuando tienes una deuda y tienes ahí un extracto que te dice debe tanto y llegas un día y la deuda dice cero. No debes nada. Eso pasó contigo y conmigo delante de Dios en el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Que un día nos presentamos delante de Él diciendo, Señor, tengo esta deuda y Jesús me mostró el recibo y dijo, yo ya la pagué. Te perdoné. Te solté para que fueras libre. Te dejé para que pudieras disfrutar la nueva vida que yo te doy. Entonces, perdonar es tener gracia y misericordia con aquel que nos ha ofendido de manera que no reciba el castigo por su ofensa. Eso es perdonar. Dándole la oportunidad de restablecer con nosotros gratuitamente nuestra relación con Él. Eso es el perdonar. Darle algo a una persona que no se lo merece. Eso es perdonar. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil perdonar a esa persona? Porque siempre quiero perdonarlo desde mí y no desde él. Porque yo quiero que él me restituya a mi manera y no quiero restituirlo a la manera de Dios. Mateo capítulo 18. Vamos a estar meditando allí en esta serie. Versículo 15, solo nos vamos a detener allí. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hace mal, si tu hermano te falla, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. Entonces, en el lenguaje celestial, no es el ofensor el que tiene que venir a pedir perdón, es el ofendido. Eso lo pone más difícil. Porque yo quiero que él pague, porque yo quiero que él se humille, porque yo quiero que él sufra y yo quiero quedarme aquí. Pero en el reino de los cielos Dios dice, ve tú y búscalo. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. La Biblia dice que éramos enemigos de él. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a buscarme a mí, que yo no le quería pedir perdón y me dio un perdón. Eso es gracia. Eso es misericordia. Por eso no podemos pensar que el perdón es algo ligero. Pero hay unas mentiras en cuanto al perdón y la primera de ellas es esta. Perdónate a ti mismo. ¿Han oído esa frase? Es que te tienes que perdonar de ti mismo. Eso no está en la Biblia, amigos, hermanos. Te tienes que perdonar a ti mismo. ¿Saben por qué? No es verdad. Porque yo soy autoindulgente conmigo mismo. Porque yo no soy consecuente con la justicia de Dios. Y porque mis pecados van en contra de la santidad de Dios y es Él el que me tiene que perdonar. Jesús dice que Pablo dice que si alguno es nueva criatura en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si cometiste errores en el pasado, ya pasó. No las puedes remediar. Si estás viviendo las consecuencias, pues asúmelas. Pero no te puedes perdonar a ti mismo, porque tú no puedes ser juez y parte. Entonces, no hay tal como perdonarse a sí mismo. Perdonarse a uno a sí mismo es un acto de autoindulgencia y orgullo, porque estoy buscando complacerme a mí mismo. Otra mentira del perdón es esta.
Debemos perdonar a Dios. Dios necesita que yo lo perdone. ¿Yo? ¿Perdonar al creador del universo? Cuando la Biblia dice que Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces, este es un mensaje que se encontró en un campo de concentración. Si Dios existe, tendrá que rogar por mi perdón. Lo escribió alguien saliendo de un campo de concentración nazi. Ese es el orgullo en toda su máxima expresión. Dios debe arrepentirse de todo lo malo que a mí me pasa. Eso es el orgullo. Eso es una decadencia de todo lo que yo creo y confío en Dios. ¿Por qué debo perdonar a Dios? Porque Él es el culpable de todas nuestras desgracias y problemas. ¿De quién es la culpa? De Él. Porque Él es el culpable de todo lo malo que a mí me pasa. Porque Él debe asumir la responsabilidad. Eso es un error. Entonces, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de cruzar una barrera que a veces es difícil, que tiene que ver con nosotros. Pensemos en este caso. Charlie Kirk, un hombre cristiano que es pro vida, que promulga la verdad, que habla del evangelio, que muestra los valores cristianos, que está dando una conferencia. Y a su lado está Tyler Robinson, que a 150 metros en una conferencia que está dando él, no tiene ningún reparo en apuntar y matarlo. Pero no conforme con eso, en cada bala que él colocaba o que tenía, dice muerte al fascista. Un odio tan extremo que lo llevó a escribir en la misma bala que mató a su víctima esos mensajes. ¿Y si este es tu esposo, lo perdonarías? ¿Y si este es tu hijo, lo perdonarías? ¿Y si es tu mejor amigo, lo perdonarías? ¿Cierto que no? La prensa está pidiendo, y la mayoría de personas está pidiendo la pena de muerte para él. Que muera. Es lo justo, ¿no? Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente. Tiene que pagar. Tiene que morir. Porque él arrebató a un padre de sus hijas y quitó a un esposo de su hogar. Días después, y los animo a ver esa conferencia, su esposa ante 73,000 personas toma las palabras de Jesús en la cruz de Calvario y dice, así como Jesús perdonó, yo perdono a este hombre, porque es lo que Charlie Kirk hubiera querido. ¿Tú pensarías igual? ¿Perdonar a un hombre que mató a tu esposo? ¿Perdonar a un hombre que es un asesino que lo odiaba? Entonces, perdonar es un acto de la voluntad en obediencia a la palabra de Dios. No es una emoción. Perdonar es una decisión. Y tú tienes que tomar una decisión. O perdonas o no. Y quizás hay cosas en tu vida que tú has postergado por años diciendo, algún día lo voy a hacer. Y te pasa igual que Viruta y Capulina. Llegas al final de tus días y nunca resolviste eso. Entonces, esta mujer, delante de 73,000 personas, perdonó a ese hombre. Ahora, perdonar es restablecer a mi hermano. Nuestro propósito al perdonar a nuestro hermano es que pueda restaurar su comunión con Dios. Pero si él ni lo conoce, no importa. Porque es el perdón tuyo hacia él que no lo merece, el que le va a mostrar la gracia y la misericordia que tú recibiste. Y con más veras, si es tu hermano en la cruz, si es tu hermano en la iglesia, tú deberías perdonarlo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también murió por él. No puedes permitirte odiar a un hermano de la iglesia. No te lo puedes permitir. No puedes permitir no perdonarlo. Y sabes, muchos prefieren irse de la iglesia en vez de perdonar. Pues me voy para otra iglesia y comienzo de ceros. Nadie va a saber.
pero te llevas delante de ti. Es eso. Es lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a casa y le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que el padre, esperando a su hijo, lo restituyó. Le puso un nuevo vestido, le dio el anillo, le dio calzado, mató el becerro. Porque el propósito del padre siempre es restablecer al hermano. Quizás esa persona está esperando que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Me ofendiste, te perdono. Es la gracia y la misericordia lo que va a transformar el corazón de una persona que no lo merece. Volvamos a David. David tiene la oportunidad de matar a Saúl de un solo golpe. Dios había llamado a David a ser el rey de Israel. Él ya era nominado rey de Israel. Saúl lo estaba persiguiendo. Sus hombres le estaban diciendo, mátalo, ya, mátalo. Pero teniendo la oportunidad rechazó. Perdonar es pasar por alto una ofensa, aunque tenga la oportunidad de vengarme o desquitarme. Eso es perdonar. Tengo la oportunidad de ir a un juzgado y clavarle una demanda. Tengo la oportunidad de dañar su reputación. Tengo la oportunidad de quitarle hasta los hijos, si yo quiero. Yo tengo el sartén por el mango. Yo lo puedo hacer. Perdonar es no llevar a cabo las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Aunque tenga la oportunidad y aunque tenga la razón. Porque a veces yo tengo la razón o no. Y yo lo puedo hacer. Tengo gente que me apoya, tengo el dinero, tengo los procesos legales, lo puedo hacer. Pero mira lo que dice Pablo. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, grábate esto. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Haz lo correcto siempre. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tengo que hacer? Darle de comer con racumín. Dale unos frijoles trasnochados. ¿Sí o no? No, dale de comer. Si tienes sed, dale baigón. No, dale de beber. De hecho, dale la mejor bebida, la tuya. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ese debe ser un principio para ti y para mí. No pagues lo mismo que el otro te ha hecho. No hagas lo mismo que te han hecho a ti. Eso no es de un corazón que está rendido al señorío de Jesús. Porque si tú lo haces, sí, vas a quedar satisfecho y quizás vas a decir, lo logré, pero al final las consecuencias que tendrás que pagar serán mucho peores. Es preferible esperar en la justicia de Dios que tomar la justicia en nuestras manos. Y Jesús eleva la vara más alta cuando dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo, dice Jesús, les digo, amen a quienes, a los que les caen mal. A ese compañero que ustedes lo saludan en la mañana y dice, ay, otra vez. Y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Dios sabe que esa persona te cae mal. No es nada nuevo. Dios sabe del daño que esa persona te ha hecho. Dios lo sabe. Sabe las noches de dolor que tú has vivido por causa de él. Lo sabe. Pero te anima a hacerle el bien. ¿Sabes cuándo tú has logrado perdonar a alguien? Cuando puedes orar por esa persona en paz, que le vaya bien.
Ahí es cuando tú sabes que verdaderamente lo has perdonado. Cuando tú dices, Señor, yo te pido que bendigas a esa persona. Sé que está haciendo las cosas mal. Sé que no merece tu gracia, pero yo te pido que lo bendigas. Eso es un corazón restaurado, que entiende y acata que nosotros no debemos pagar mal con bien. ¿Qué más es perdonar? Perdonar no es olvidar. Perdón y olvido. No, 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 yo no olvido. ¿Por qué? Porque estoy herido. Porque hay cosas en mi vida que están mal. Porque no puedo hacer borrón y cuenta nueva. Y a veces te encuentras con personas que te dicen, me perdona, y tú, bueno, está bien, pero por dentro lo sigo odiando. Y estoy esperando ese momento y ese día en que se haga justicia. No debo, no puedo perdonar, no puedo olvidar, pero sí debo cambiar mi pensamiento. Porque mi meta es no quedarme en el rencor. Cuando alguien me hiere, lo primero que va a salir son mis emociones. Y voy a querer odiarlo, y voy a querer destruirlo, y voy a querer acabarlo. ¿Sabes? Cuando yo vine delante de Dios, mi pecado estaba en su rostro. ¿Y sabes qué dice él? Pero yo, Dios, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeliones. Dios no te olvida de tus pecados, solamente que no se acuerda. Y muy probablemente cuando tú vengas y le digas a Dios, ¿sabes qué? Dios, te ofendí, perdóname por esto, Dios te puede decir, yo no me acuerdo de eso. No es porque no lo sepa, es porque Dios decidió no acordarse. Y entre más tú ahondes en un pensamiento, más difícil te será perdonar. Mire lo que dice Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré yo con la casa de Israel. Este es Dios hablando. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdonar no es olvidar, es cambiar la manera de pensar, basado en las verdades de la palabra de Dios. Sí, el pensamiento está, la herida está, los rencores están, claro, pero es mía la elección de traer a la memoria aquello que me hace daño o de decir Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Es un proceso que requiere determinación. Yo soy el que decide si se va a quedar todos los días en el mismo pensamiento por 10 años, por 15 años o toda la vida. Déjame decirte algo. Si todavía en tu corazón hay rencor contra una persona que te hizo daño más de un año, 2 años, 3 años, el problema ya no es de la persona, el problema es tuyo, porque no has querido arreglar y dejar que Dios sane tu corazón. No has querido atender esa herida, no has querido solucionarlo. Perdonar es no llevar cuentas. Ah, es que usted se acuerda cuando me lo hizo en el año y se acuerda que la otra vez y se acuerda. No, perdonar no lleva cuentas. No, porque entre más cuentas yo lleve, más amargo se vuelve mi corazón. Más odio y más argumentos de ira tengo yo. Entonces necesito perdonar. Perdonar es liberarme de la cárcel donde yo mismo pretendo meter a mi ofensor. Cada vez que yo odio a alguien, cada vez que yo decido no perdonar a alguien, ¿sabe qué estoy haciendo? Construyendo una cárcel. Pero en esa cárcel el preso no es él, el preso soy yo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo odio, que lo veo, me amargo. Entonces vuelvo a la cárcel. No se lo puedo perdonar, no estoy dispuesto a ceder, me quedo en la cárcel.
Y entre más yo albergue el resentimiento y entre más yo albergue el dolor, más me voy a llenar de motivos. Perdonar es liberarme de la cárcel. Y esa cárcel se llama resentimiento, que me lleva a la amargura. La mayoría de problemas a nivel emocional y físico tienen que ver con falta de perdón. Estrés, no poder dormir, no poder disfrutar la comida, úlceras. No es broma. Entonces, solamente en la medida que yo me meto más y más y albergo más ese resentimiento y ese dolor, la cárcel se vuelve más y más fuerte. Por eso, desde el momento en que me ofenden, mi primera decisión debe ser perdonar. ¿Cómo? Sí, es el llamado de Dios. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Entonces, la falta de perdón va generando una amargura en mi corazón, va generando un resentimiento, me va robando la paz, me va volviendo aislado e indiferente al dolor de los demás y me va volviendo crítico. Y el apóstol en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, dice él, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura es uno de los cánceres que más consume el alma. Y tú puedes estar delante de una persona y la ves alegre y la ves feliz y la ves que es extrovertida, pero debajo, en esa fachada, está amargada y se pone una máscara y termina secándose por dentro. Está muerta en vida. Esa es la cárcel. Eso es lo que hace la falta de perdón. Perdonar, perdonar no es aceptar todas las ofensas. ¿Cómo? Sí. Mira lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Cuando alguien me ofende, yo tengo que ir a esa persona y decirle, tú me ofendiste. Y no decir, no, ¿sabe qué? Yo dejo así. No. ¿Por qué? Porque estás herido. Porque esa persona te falló. Porque esa persona no hizo lo correcto. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres. Lo que el Señor Jesús me está diciendo es, yo vengo y hablo con mi hermano y le digo, mira, tú me ofendiste, eso que hiciste no me gustó. Y él me pide perdón, pero vuelve y comete el mismo asunto. ¿Qué debo hacer? Perdonarlo. Pero vuelve y comete el mismo asunto. ¿Qué debo hacer? Perdonarlo. Pero vuelve y perdonarlo. Pero aquí hay una diferencia. Suponga que es una mujer que vive con un marido que se emborracha y la maltrata a la noche. Y él viene y se emborracha y la maltrata a la noche. A la mañana viene y le dice, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Esa misma noche vuelve y se emborracha, viene y la golpea y a la mañana siguiente le dice, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y así repetitivamente. ¿Qué debe hacer ella? Mira, te perdono, pero no te permito que me vuelvas a faltar al respeto. No estoy de acuerdo con tu comportamiento. No estoy de acuerdo con lo que haces en contra mía. Eso es confrontar. ¿Te das cuenta cómo el perdón abarca todo? No es aceptar y aceptar y aceptar y llenarme de amargura, resentimiento. No, no, no. Yo tengo que saber que perdonar es difícil, pero que tengo que colocar un límite. Que hay cosas que yo no puedo aceptar. ¿Y sabes dónde pasa esto? En el matrimonio. Cuando tu esposa o tu esposa sigue haciendo cosas que a ti no te gustan. Y tú por tolerancia terminas aceptando cosas dentro del matrimonio que no son.
creyendo que así lo vas a perdonar, sin confrontarlo con su pecado, sin llevarlo a que reconozca su falta y se arrepienta. Recuerden, el perdón es restauración y no se logra la restauración sin la confrontación. Por eso Jesús dice que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. ¿Qué más es perdonar? Perdonar es un proceso que requiere tiempo para sanar. Yo no puedo perdonar a la primera, porque es como una herida. Cuando tú te hieres, tienes que hacer medicamentos y toda una serie de cosas para que la herida se cierre. Igual pasa cuando alguien me falta a mí. Yo tengo que entender que yo necesito tiempo, necesito un proceso de restauración que puede durar años, que puede tardar tiempo, que puede ser doloroso, pero que yo necesito sanarlo para poder perdonar. Y a veces no queremos vivir el proceso y nos encerramos viviendo en la amargura diciendo, ya deje eso así. No, ya no quiero más. Ya no aguanto más. Y te quedas ahí sin haber vivido la restauración. El tiempo no siempre sana las heridas, a veces las infecta. No esperes a que el tiempo arregle todo. ¿Por qué? Porque a veces el mismo tiempo va marcando las cicatrices y las heridas que tú no quieres enfrentar. Entonces, ¿por qué deberíamos perdonar? Si se dan cuenta, esta imagen me encantó. Este es un hombre con un arco hiriendo a otro. Eso es el perdón. Eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer, a perdonar. Debemos perdonar porque es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera nada menos de ti y de mí que seamos personas que perdonen. Mira lo que dice Pablo. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mira, en el momento en que tú pecas contra Dios, ¿sabes qué sale de Dios? Perdón, gracia, misericordia, paz. Por eso, cuando tú vienes a Dios a pedirle perdón, Dios te dice, yo ya te perdoné. Vete y no peques más. No sigas perseverando en ese pecado. Transforma tu corazón. Date cuenta que como estás, lo estás haciendo mal. Sean amables unos con otros. Tengan misericordia unos con otros. ¿Por qué más debemos perdonar? Porque es el reflejo de lo que Jesús hizo por nosotros. Mira lo que dice Pablo. Dice, sopórtense unos a otros. Este soporte se soporten las debilidades de unos por los otros, las flaquezas de unos por los otros. Y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Así como Jesús los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Jesús nos perdonó? ¿Tú has sido perdonado por Jesús? Tienes más que gracia sobreabundante para darle a otro. Pero vuelvo y digo, es tan difícil esto, ¿por qué? Porque yo no quiero soltar esa amargura, porque yo quiero que pague, porque es necesario que yo sea restituido. ¿Por qué más debo perdonar? Porque Satanás buscará ganar ventaja. Satanás sabe cuando tú no perdonas a otro y comenzará a llenarte de pensamientos e ideas en contra de tu hermano, a odiarlo a tal punto como Caín odió a Abel. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10. Yo perdono al que ustedes perdonen. Y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. No hay nada que logre dañar más una iglesia que la falta de perdón entre hermanos, que el rencor hacia mi hermano. Yo no sé si tú tienes a alguien en esta iglesia al cual tú no le has perdonado. Yo no sé si tú necesitas salir, buscar a ese hermano y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. O yo te perdono. Pero eso es un cáncer dentro de una iglesia. Entonces, perdonar, y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere dividir.
quiere destruir la iglesia y usa el rencor como una ventaja. Debemos perdonar para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Lo primero que tiene que estar en mi oración no es mi petición de que me vaya bien, es que Dios me perdone. Porque desde que me levanto hasta que me acuesto, yo estoy ofendiendo a Dios. Esa debe ser mi prioridad. Si estás ahí y estás orando y tienes rencor contra alguien, ¿quieres que te diga algo? La Biblia dice que Dios no te va a escuchar. Mira, es tan delicado esto que si tú traes tu diezmo y lo introduces en la casa sin haber perdonado, no sirve. No sirve que sirvas dentro de la iglesia si tú tienes rencor contra un hermano. No sirve, porque tienes un corazón orgulloso. Entonces, debo perdonar aun cuando no sienta ganas de hacerlo, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No, hasta que yo sienta que lo tengo que perdonar, ahí sí lo perdono. No. Tú, pregúntale a Erika Kier, ¿cuándo iba a sentir ella que debía perdonar a este asesino? 15 días atrás. Si le preguntaras a ella, bueno, ¿cuándo vas a sentir que tienes que perdonarlo? Muy probable nunca. Por eso tomó la decisión de perdonar a este hombre. Debo perdonar aun cuando quien me hirió no me pida perdón a la manera que yo espero. No, es que yo siento que él fue como hipócrita, que él no fue sincero. No, yo no siento, o sea, hasta cuando yo lo veo humillado, tirado, arrastrándose ahí, ahí sí lo perdono. Y es más, aún así, hasta que yo lo vea muerto, ahí sí lo perdono. No, yo no puedo perdonar hasta que porque el perdón no depende de quien me ofendió, el perdón depende de mí, que estoy herido. Entonces no tiene que ver con la otra persona. Aunque él no lo haga de manera sincera, yo tengo que perdonarlo porque es lo que Dios me manda. ¿Y sabes qué pasa con esta actitud? Que yo me convierto en juez. Yo soy el que determino qué es válido en el perdón y qué no lo es. ¿Y qué dice Dios? Mía es la venganza. Si a ti esa persona te pidió perdón y tú no te sientes reargüido, tú no te sientes convencido, el problema no es de la persona, el problema es tuyo. Porque eres tú el que no quiere tomar ese caso y entregárselo a Dios para que Dios haga justicia. Es Él el que va a orar de acuerdo a su perfecta voluntad. Debo perdonar aun cuando la persona que me hirió nunca repare lo que me hizo. ¿Cómo? Él que dañó mi vida, él que me hizo tanto mal. Sí, él, ella. Porque quizás nunca te lo va a restituir y tú te quedas toda la vida esperando a que se haga justicia. Y te quedas ahí. Cuando yo perdono, debo estar dispuesto a sufrir una pérdida. Yo debo estar dispuesto a perder por ganar la paz que solo viene de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo el perdón es una decisión? Dios nos promete que cada vez que pecamos contra Él y confesamos nuestros pecados, Él nos concederá el perdón gratuitamente. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente perdonarnos, limpiarnos, porque siempre el propósito de Dios es que nuestra relación con Él sea restablecida. Yo te digo una cosa, no importa cuántas veces le falles a Dios, cada vez que tú vengas a Él en arrepentimiento, buscando su misericordia, la vas a encontrar, porque es su promesa, porque es un Dios fiel, porque el perdón no depende de mí, depende de Él.
de su gracia. Entonces, tú eres el que tiene que tomar una decisión. Cierro esta charla con esta historia. Ella se llama Corrie ten Boom. Ella vivió sobre el año 1892 y 1983. Ella vivía en Holanda durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ella, su abuelo tenía una relojería, su padre la heredó y ella se certificó como relojera profesional en Holanda. Y Holanda se había mantenido al margen de la Segunda Guerra frente a los nazis. Pero los nazis invadieron Holanda y empezaron a llevarse a los judíos que estaban allí. Y esta mujer, junto a su mamá murió a los 27 años de ella, y esta mujer junto a su papá y su hermana, empezaron a abrir un espacio para los judíos que estaban siendo perseguidos. Y cada judío que necesitaba en Holanda ser rescatado, ¿sí? Ella lo tomaba, usaba la relojería como fachada y lo metía detrás de un muro. De allí les daba sustento. Y toda persona que se rebelaba en contra de la opresión de los nazis, ella, su padre y su hermana los albergaban en su casa, les daban alimento hasta que ellos pudieran irse del país. Y así pasó por 4 años. Pero un día, alguien cercano a la familia los denunció. Denunció que en la familia, que en la casa de Corrie había gente judía infiltrada. Así que eso la llevó a ella al campo de concentración, junto con su hermana y su papá. Y ella tuvo que sufrir los vejámenes de una guerra. Y fue humillada y pisoteada. Aquí la vemos después de haber salido del cautiverio mostrando el hueco donde colocaban a los judíos. Y Corrie ten Boom estuvo en situaciones muy precarias, estuvo en situaciones demasiado difíciles. Y en el campo de concentración perdió a su hermana y a su papá a mano de los nazis por la desnutrición. Relata ya en su historia que el lugar donde estaba, cada vez que ellos entraban, que ellas entraban, los guardias las hacían desnudar y las humillaban y las metían a cuartos llenos de pulgas. Y ella pudo meter una Biblia y hablar del Evangelio en ese lugar. Y la guerra terminó y Corrie ten Boom salió de ese lugar y empezó una campaña para poder ayudar a aquellos que habían vivido los fragores de la guerra. Y empezó a dar conferencias y a hablar acerca del perdón por muchas partes. Pero un día, en una conferencia, alguien se presentó. Años después, uno de esos militares de los campos de concentración fue a una de sus conferencias. ¿Te imaginas? Aquel que te humilló, aquel que te escupió, ahora está al frente tuyo. Ese hombre llegó a los pies de Cristo y vino a las conferencias de Corrie ten Boom. Y ella estuvo frente a frente con este hombre. Quiero leerles un poco. Fue en una iglesia de Múnich donde yo lo vi, aquel hombre corpulento y calvo con un abrigo gris y un sombrero de fieltro, que tenía el sombrero en sus manos. La gente salía en fila del sótano donde yo acababa de enseñar, recorriendo las filas de sillas de madera hacia la puerta del fondo. Escribió ella en 1947. Y yo había llegado de Holanda a Alemania con el mensaje del Dios que perdona. Era la verdad que más necesitaban oír en esa tierra, en esa amarga experiencia de una tierra bombardeada y herida. Y les presenté mi imagen mental favorita de holandesa. Quizás el mar nunca está más lejos de la mente de un holandés. Me gusta pensar que allí en el océano se arrojan los pecados que todos cometemos cuando los confesamos. Dije, Dios arroja al océano más profundo mis pecados. Corrie recordó que su público que estaba en aquella noche, en aquella tarde, a menudo grupos de alemanes abandonaban la sala en silencio. Sus rostros solemnes me devolvieron la mirada sin atreverse a creerlo. Nunca hubo preguntas en aquellas charlas. Después de una charla en 1947, la gente se ponía de pie en silencio y se iba. Recogía sus abrigos en silencio, salía de la sala en silencio, explicó Ted Corrie. Y fue entonces cuando lo vi.
abriéndose paso entre los demás. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. Vi ese uniforme azul y una gorra con víscera y una calavera. Me devolví a mis pensamientos del campo de concentración como un torrente. La enorme habitación con sus fuertes luces del techo, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del suelo, la vergüenza de pasar desnuda delante de este hombre que venía y se acercaba hasta mí. Podía ver la frágil figura de mi hermana frente a mí, con las costillas afiladas como piel apergaminada. Betsy, mi hermana, qué delgada estabas, continuó. Fuimos arrestadas por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre que ahora estaba delante de mí había sido el guardia del campo de concentración, donde nos enviaron a mi hermana y a mí. Corrie recordó con sorpresa cuando su captor se paró delante de él y le pidió perdón. Lo recordé a él y la correa de cuero que colgaba en su cinturón. Era la primera vez después de que fue libre que me encontraba cara a cara con una persona que fue mi verdugo y se me heló la sangre. Mencionaste Rubenbruch en tu charla, dijo él. Y él dijo, yo era guardia de allí. No me acordaba. Pero desde entonces, continuó él, me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado las crueles atrocidades que cometí allí. Pero me gustaría oírlo de ti, Corrie, de tus labios. De nuevo extendió la mano a ella y le dijo, ¿me perdonas? Corrie dijo, me quedé allí pasmada. Mis pecados debían ser perdonados cada día y no pude. Betsy, mi hermana, había muerto en ese lugar. Podía borrar mi lenta y terrible muerte simplemente con pedírselo, añadió. No debieron pasar muchos segundos allí. Él estaba con su mano extendida, pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con lo más difícil que jamás había tenido que hacer, perdonar a mi enemigo. Él extendió su mano y la mantenía firme y erguida delante de él. Y yo, que tantas veces prediqué a los habitantes de aquel lugar la necesidad de perdonar, tuve la mano pegada a mi pecho, mientras los pensamientos de ira y venganza me atormentaban. Vi su pecado y tuve que pensar que Jesucristo había muerto por este hombre. ¿Acaso iba a pedir más? Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Intenté sonreír. Me costó levantar la mano. No pude. No sentí nada, ni la más mínima chispa de cariño y caridad por este hombre. Y así de nuevo susurré una oración en silencio a Jesús y le dije, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Al tomar la mano de aquel hombre sucedió algo increíble. Desde mi hombro y mi largo brazo, atravesando por mi mano, sentí una corriente. Pareció fluir de mí hacia él, mientras en mi corazón brotaba un amor por este desconocido que casi me abrumaba. Y así descubrí que la sanación del mundo no depende de nuestro perdón, ni de nuestra bondad, sino de la suya. Cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da junto con él, junto con este mandato, el amor por aquellos que no podemos perdonar. Perdonar puede ser difícil, pero no es nuestro perdón que depende de la sanación del mundo, sino el de él. Se nos da la oportunidad de participar del amor de Jesús, extendiendo al mundo el perdón. Me parece muy alentador que Cristo nos dé el amor que necesitamos para perdonar al practicarlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Lo sabía. El mensaje que Dios perdona tiene una condición previa. Si perdonamos a quienes nos han ofendido, Dios nos perdonará todos nuestros pecados. Corrie ten Boom dijo, y así descubrí que la sanación del mundo no depende de nuestro perdón, ni es nuestra bondad, sino de la suya. Cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da junto con el mandato el amor mismo. ¿Qué tan fácil para ti es perdonar a aquel que te ha ofendido? ¿Qué tan fácil es para ti abrazar a aquel que te está haciendo daño y decirle te perdono?
Tengo que reconocer que para mí no es fácil, pero es lo que Dios nos llama a hacer. Yo no sé si en tu vida tú tienes personas que te hicieron daño. No sé si ahí en tu corazón tienes resentimiento y amargura contra alguien que tú no te atreves a perdonar. Quizás sea tu mamá, tu hermana, tu mejor amigo, tu hijo. O quizás seas tú el ofensor, tú aquel que disparó primero, tú aquel que en un momento de rabia te desquitaste, tú que no me diste tus palabras y dijiste cosas que hoy en día dices no debía haberlo dicho, pero la puerta está abierta. Así que tienes que tomar una decisión. O te vas a mantener diciendo, algún día lo voy a hacer, o definitivamente vienes delante de Dios, igual que Corrie ten Boom, y decir, Señor, yo no puedo perdonarlo, ayúdame a perdonarlo. Porque quizás llegues al final de tus días con un rencor que nunca resolviste. Ponte de pie ahí para terminar y piensa por un instante. Solo te animo a que inclines tu rostro y pienses, el mundo nos enseña que debemos ir a tomar venganza y hacer justicia por nuestras manos y que eso es lo correcto. Pero seguir a Jesús nos muestra que debemos perdonar. Y pues solo Dios conoce tu corazón y conoce las heridas que tú tienes abiertas. Solo tú sabes quién te ha herido. Solo tú sabes qué persona tú debes ir y buscarla y pedirle perdón. Quizás no es fácil, quizás ya no lo quieras hacer. Quizás tú lo enterraste ahí y dijiste esto no va más. Y hoy Dios te está mostrando y está diciendo, hay algo que necesitas resolver. Y quizás hoy necesitas reconocerlo delante de Dios. Necesitas pedir perdón. Necesitas dar ese paso. Pero sigue siendo tu decisión, mi decisión. Así que si quieres que yo ore por ti esta mañana, si quieres que en verdad yo pida a Dios por ti para que Dios te dé la oportunidad de tomar esa decisión, me gustaría animarte a que levantaras tu mano. Nadie está viendo a nadie, no lo hagas porque otros lo hacen. Eres tú con Dios y pongas tu mano en alto y yo la voy a ver y voy a orar. ¿Alguien? Amén. Gracias. 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 La pueden ir bajando. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Que Dios esté llamando a tomar un paso de obediencia. Gracias. Si quizás tú no conoces a Jesús como Salvador personal y vas a oír este audio, quizás es un tiempo de tomar una decisión y dejar de seguir luchando en tus propias fuerzas. Solo Jesús puede sanar las heridas que hay ahí. Solo Jesús puede restaurar tu corazón y llevarte a perdonar. Así que no lo puedes seguir haciendo solo. Oramos. Señor, hoy reconocemos delante de ti que en oportunidades hemos ofendido a personas, que en oportunidades hemos herido a otros, que nuestras acciones no representan ese amor que hemos recibido. Y pues personas y hermanos han levantado hoy aquí su mano y han dicho, yo necesito perdonar. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que los animes, que los alientes, que colocas en ellos ese deseo profundo, pero a la vez ese deseo por la persona que necesita ser restaurada, para que entienda el perdón. Ayúdanos, Señor, a entender tu misericordia y desbordar en ella a aquellos que no la merecen, a desbordar en la gracia en aquellos que no la merecen. Ayúdanos a sacar de nuestra vida esa raíz de amargura que está tan enraizada y que nos hemos acostumbrado a verlas a verla para que llegue la sanidad.
Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros enemigos, amar y a orar por ellos. Y quizás no son enemigos, son personas que una vez amamos, pero hoy en día ya no están. O quizás también son otros que necesitan ser restaurados. Ayúdanos a ver tu mano poderosa en medio nuestro. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Amén.